Bueno, pues estamos por aquí para volver a comentar. Ya voy casi, bueno, nos queda bastante temario para ver, pero bueno, casi vamos adelantando bastante en todo lo que tenía que ver la Alta Edad Media. Digamos que la Baja Edad Media básicamente empezará a partir, os lo digo en unos instantes, ¿vale? Cuando se unen los reinos de Castilla y León, ¿vale? Los reinos de Castilla y León se unen y se rompe el equilibrio peninsular. Es ahí cuando empieza la Baja Edad Media, ¿vale? Nosotros todavía estamos en la Alta Edad Media. En este contexto, quien nos va a dar toda la información y nos va a facilitar toda la información de la civilización andalusí, en este caso va a ser el catedrático Francisco de Asís Beas Arteseros, de la Universidad de Murcia. También un prolífico historiador que nos va a dejar pues grandes datos sobre este periodo. En principio, el siguiente capítulo serían las fórmulas políticas y administrativas de Al-Ándalus y la famosa repoblación, pero bueno, en principio el prefeudalismo, por llamarlo de alguna manera. Ahora de momento vamos a empezar con esto y si me da tiempo, a ver si pudiera hacer los 2 capítulos, ¿vale? Entre los siglos VIII al XI se ha desarrollado en el territorio andalusí una civilización cuyo punto culminante se sitúa en el gobierno de Abderramán III, como hemos dicho, que ha sido uno de los monarcas más importantes de ese reinado, entre el 912 y el 61. Y si bien lo sucedido entonces es el resultado de un proceso iniciado mucho antes que al-Ándalus, con el centro en Córdoba, se integra en los circuitos económicos y mediterráneos, enlazando estos caminos. Esperad un segundito. Ay, el marcador del libro, que si no se me pierde y no puedo continuar. Enlazando los caminos que llegaban hasta la India, atravesando el Mar Negro, aquellos otros que morían en el corazón de África y, en fin, contactaban con China por medio de las rutas caravaneras que cruzaban las estepas de Asia y con los núcleos del área báltica a la que llegaba utilizando las vías naturales que proporcionaban los ríos rusos. Bueno, esto sí también es muy interesante de ver y espero hacer un alto en el camino para hablar de la famosa ruta de la seda, porque ya por la época de la Edad Media es cuando empezaba, en la época de Marco Polo, en la época del Papa Acre Gregorio, el Papa de Acre, Gregorio, que fue uno de sus principales válidos para llegar hasta China. Bueno, pues en principio es también algo que voy a intentar intercalar en estos periodos, ¿vale? Pero ahora lo que nos centramos es en la península ibérica, como he contado. Fruto de esto, de lo que hemos contado, de cómo se contactaban entre múltiples fronteras, fruto de todo esto es la hegemonía económica y cultural de Al-Ándalus en el extremo occidental del Mediterráneo. Y buena prueba de esto es el dominio absoluto de la moneda y de los productos del Al-Ándalus, que tendrán en los mercados del norte hasta mediados del siglo XII una gran importancia. La civilización andalusí, ¿vale? Será eminentemente urbana y su cultura muy influenciada por la de Oriente. La civilización, en este caso andalusí, sobre todo a raíz del imperio neoclásico, dado que el Ibasí Al-Mamun, entre el 813 y 833 alcanzará un extraordinario desarrollo, enlazando con un mundo griego y logrando metas a las que el cristianismo occidental llegaría durante el siglo XIII, merced muchas veces de los saberes transmitidos por el Al-Ándalus. Es decir, que precursor de toda esta hegemonía católica que tenemos ahora mismo fue la antesala, que fue el Al-Ándalus, y la distribución religiosa de la época, ¿vale? Entonces, esta simbiosis, el saber clásico y el pensamiento cristiano, configuran las características en este terreno que tendría Europa occidental durante la Edad Media, es decir, la perfecta cohesión entre la cultura musulmana y la europea, o cristiana. Por eso decir que Europa totalmente era solo cristiana, eso es mentira, absolutamente mentira, porque evidentemente el imperio musulmán tuvo mucho que aportar a la cultura.
¿vale? La sociedad en este periodo es tan variada y su religión y etnia manifestándose en todas las variables de la situación, desde las más elementales de muestras de vida cotidiana a los grupos de poblaciones que conservan su religión hasta las derivadas y mezcla que propician la conversión al Islam con el mantenimiento de las costumbres, tradiciones anteriores cada vez más diluidas. Todo ello va a conformar una sociedad múltiple y también conflictiva por la lucha de conversos para conseguir su equiparación y la de los mozárabes para no perder su identidad, en medio de los judíos, sometidos muchas veces a la marginación unos y otros. Es que conviven, como ya hemos dicho, árabes, judíos, cristianos, en fin, una mezcolanza de culturas, paganos, en fin, o sea, todo lo que ha habido y por haber que evidentemente nos han conformado como país. Vamos a hablar de esta sociedad en este caso. La llegada de los musulmanes a la península implicó la instalación de una minoría dominante sobre la mayoría autóctona y por ello hay que afirmar que la población de Al-Ándalus estaba muy lejos de ser homogénea. ¿Veis lo que os he dicho? Estaba lejos de ser homogénea, es decir, era todo lo contrario, era muy heterogénea. Pues de ella forman parte primero los denominados hispano-visigodos, término que englobaba tanto el origen germano como a los de ascendencia romana, y serán en los momentos de implantación del dominio musulmán la mayoría de su religión cristiana, aunque paulatinamente las conversiones y la emigración cambiarán su posición numéricamente hegemónica. En el segundo término, los propios musulmanes eran un sector conformado por distintos grupos étnicos como árabes, bereberes, africanos, colaboradores además y junto con los judíos, colaboradores en la invasión y eficaces intermediarios económicos que conformaban un sector de la sociedad andalusí y que en muchos aspectos seguirán un desarrollo paralelo al de los cristianos. Finalmente, conviene recordar que el creciente número de esclavos de origen europeo, cuyo protagonismo sería grande para Al-Ándalus, muy especialmente los dedicados a las armas, junto a los mercenarios bereberes contratados por los emires y califas, constituirían el núcleo de una aristocracia militar con fuertes intereses territoriales en el tiempo de Hisán II y bajo las órdenes de Almanzor. ¿Os acordáis? Almanzor fue como el valido, el rey tutor de Hisán II, ¿vale? Tratar de cuantificar esta diversa sociedad andalusí es imposible dada la absoluta carestía de los datos, aunque es posible realizar una aproximación de base a cifras que en otras en parte nada seguras dan para la población existente en la península en torno al año 711, que simultáneamente se sitúan entre los 4.500.000 y los 5.500.000 habitantes, de los cuales un porcentaje cercano al 50% permanecían en el territorio dominado por los islámicos, lo que supondría que Al-Ándalus quedaba una población indígena situada entre los 2.250.000 o los 2.750.000 efectivos. A este contingente se sumaron grupos musulmanes llegados de diferentes etapas. Primero los venidos de Tarik, nutrían un contingente cercano a los 7.000 bereberes y que se enfrentaron al ejército visigodo derrotándolo. Poco más tarde, Musa ibn Nasr, jefe jerárquico primero, desembarca en Algeciras en el 712, seguido por un ejército formado de unos 18.000 soldados, en su mayoría árabes. Y finalmente hay que tener presente el nuevo contingente que arribó al Andalus bajo las órdenes de Bal-ij-Bishar al-Qasari entre el 741 y 42, un militar enviado por el califa de Damasco, de la zona de Siria, para terminar con la revuelta bereber en el norte de África, lo que implicaría sumar alrededor de 10.000 efectivos árabes procedentes del Tuns de Siria. A tenor de esto dicho, de todo lo anterior, los musulmanes llegados representarían una cifra de 35.000 efectivos y ellos habría que añadir las mujeres y los niños que, si bien no llegaron al principio, sí lo hicieron después de consolidarse la situación, de manera que se puede aceptar que entre 40.000 y 50.000 musulmanes llegaron al Andalus en la primera fase del dominio musulmán, cifras que bajarían
a causa de la huida de los bereberes que regresaron a África tras ser vencidos por los chuns, aunque las bajas se cubrirían posteriormente con las conversiones de mozárabes y nuevas llegadas de islámicos. Las investigaciones realizadas sobre varios núcleos importantes de población arrojaron cálculos cercanos a los 650.000 y 700.000 habitantes, de los cuales que residían en la Córdoba califal entre 100.000 y 200.000, ya que no parece admitir que se albergasen 500.000 ciudadanos. No era tan grande para albergar tanta capacidad de población. En todo caso, se trata de cifras totalmente aleatorias, pues son muchas las variables que intervienen en la elaboración de estos cálculos, siendo verosímil que la población, en este caso, disculpad, madre mía, que es que se cae esto, ahí, siendo verosímil en su caso, que hemos dicho que la población total del Al-Ándalus no es exclusivamente musulmana y que estuviese alrededor de los 3 millones de habitantes entre los años de la conquista y el final del califato, en su gran mayoría concentrados en las ciudades y en el territorio circundante donde se situaban las explotaciones agrícolas, registrándose una mayor densidad de los valles del Guadalquivir y el Ebro y una menor medida las zonas litorales andaluzas y levantinas, así como la zona del interior. En cuanto a la estructura social de esta época, la sociedad musulmana andalusí se estructuraba en dos partes bien delimitadas: la jasa o aristocracia y la amma, el pueblo llano. La primera no es un grupo cerrado, definido solo por el hecho del nacimiento, sino abierto a través de la instrucción y el poder económico, cuya obtención abría las puertas de la jasa, lo que permitía a cierta renovación social en su seno, que por otra parte no impedía la consolidación de determinados linajes, aunque el apoyo a favor del príncipe era siempre un elemento determinante para pertenecer a la aristocracia. Tampoco es un grupo homogéneo y estaba también integrado por varios elementos, entre los que sobresale la nobleza de sangre y constituida, como hemos dicho, por miembros de familia omeya, que reciben cuantiosas donaciones y además del príncipe en forma de grandes propiedades agrarias, rentas inmobiliarias, además que están exentas de tributación. A la vez, las pensiones cuantiosas que se consolidan económicamente son las ramas colaterales de la familia, y también la aristocracia terrateniente de origen árabe residente en las ciudades, que proporcionan los altos funcionarios y la administración civil y militar, cargos palatinos, gobiernos provinciales y jefaturas del ejército. En varias ocasiones los integrantes de esta categoría son clientes omeyas de diverso origen étnico, por ejemplo, incluso esclavos liberados que alcanzan la máxima influencia social, siendo algunos de estos aristócratas de origen muladí o judío. De la misma manera, en el grupo aristocrático se inserta la nobleza de dinero, caso de los grandes mercaderes, pues aquellos que tenían una holgada situación económica ocupaban el puesto destacado en la sociedad, y la riqueza les permitía el acceso a los cargos de administración, o bien el favor del emir o del califa les permitía la obtención de una mayor fortuna, peso, y de manera que de algunos hechos llevarían implícitos este tipo de cosas. En todo caso, la jasa, al margen de la diferencia, se distinguen sus componentes, que se caracterizan por un estatuto privilegiado que los hace acreedores de importantes retribuciones y exenciones tributarias. Es decir, que la nobleza, como siempre está compuesta por gente de gran posesión, de grandes capitales, prebendas, etcétera, etcétera, y favores reales, que eso se sigue manteniendo prácticamente a lo largo de toda la Edad Media, o sea, básicamente. Aunque no por nacimiento ni tampoco por la gran riqueza o posesiones dentro de los niveles inferiores de la jasa o muy conectados con ella, se pueden considerar a quienes su formación intelectual ocupaban un nivel muy superior al de la ama. Son los hombres de la religión, las leyes, los jueces, los teólogos, los alfaquíes, que tenían una gran influencia social. También los intelectuales, que dependen de los grandes aristócratas, los mercaderes, acomodados, algunos artesanos
cortesanos cuya especialización se eleva por la posición superior a la del resto de la sociedad, funcionarios intermedios, magistrados, subalternos y también cristianos y judíos que desempeñaban ocupaciones vinculadas con las finanzas y el comercio. Este sector intermedio, al ser su situación derivada de su condición profesional y su pertinencia a la Hasa, no es por definición hereditaria, aunque lo normal era que los miembros de ciertas familias ocupasen los puestos durante varias generaciones. Por su parte, el ama constituía el conjunto de población musulmana, una masa social urbana o campesina muy heterogénea, cuyas principales características son no formar parte de la Hasa, su volubilidad, a veces falta de religiosidad y estado de agitación que la convierten en una fuente constante de preocupación para las autoridades, es decir, era el pueblo rebelde en sí. La integran artesanos, pequeños comerciantes, jornaleros de ciudad y del campo, bereberes, muladíes, libertos, que junto con los mozárabes y judíos no acomodados engrosan este numeroso grupo cuya situación económica era precaria y su cultura escasa o nula, es decir, la gente que no tenía apenas cultura, lógicamente. Por ello es susceptible de protagonizar violentas agitaciones, en su mayoría por cuestiones de desigualdad, ya que eran bastante pobres, o en el caso de los musulmanes por causas graves de problemas económicos que los difieren en cuanto a su religión. Sobre todo en ellos caía el peso del sistema fiscal y en permanente recelo del gobierno central. El empeoramiento de la situación de las masas populares a causa de la creciente presión fiscal y las oscilaciones de precios al alza y de los salarios a la baja desembocó en varias manifestaciones violentas, aunque ninguna alcanzó las proporciones de la que tuvo lugar en el arrabal cordobés de Secunda, cercano a la gran mezquita, agitada por los alfaquíes malequíes dirigidos por Yahya ibn Yahya en el 849, un alfaquil de origen bereber que censuraba expresamente como impía la postura adoptada frente a ellos por Al-Hakam I, quien había mermado su influencia y por los comerciantes muy molestos por la política fiscal. La revuelta del arrabal, que ya la habíamos hablado en capítulos anteriores, es el punto final de un proceso de tensión creciente jalonado por acciones como el complot descubierto en el 805 para atacar al Hakam o el motín del año siguiente que estalló en el mercado y que fue reprimido con extraordinaria dureza. El 25 de marzo del 818 un soldado de la guardia mató en el zoco a un armero que no lo atendía con presteza, y desde ese momento el motín se extendió con inusitada rapidez e inesperada violencia. Los rebeldes desbordaron la Guardia Palatina y se preparaban para asaltar el palacio del emir cuando la llegada de tropas consiguió dominar la situación. Presintió que la represión fue feroz durante 3 días en el arrabal, que fue saqueado, y después se detuvo a los considerados culpables, que fueron más o menos alrededor de 300 personas, que además fueron crucificados, y los supervivientes, con excepción de los alfaquíes y su familia directa, amparados por su condición religiosa, fueron desterrados. Finalmente, Rabí, jefe mozárabe de la Guardia Palatina, fue crucificado bajo la acusación de ser el responsable del descontento popular. La propia forma de la constitución del Al-Ándalus determinará la existencia de varios grupos de población caracterizados por matices étnicos y religiosos y jurídicos, junto a los cuales se produce una serie de diferenciaciones socioeconómicas que enmarcan los caracteres propios de los diversos bloques sociales. Tradicionalmente se han venido admitiendo que se produjo una relativa rápida difusión entre musulmanes y autóctonos y que se fueron fusionando entre ellos, pero sin descartar la existencia de matrimonios mixtos en los años iniciales y abundantes conversiones, las moderadas en tiempos posteriores. Lo cierto es que Al-Ándalus convertirá sus dos sociedades duales yuxtapuestas claramente diferenciadas, la de los conquistadores y conquistados, situación que explicaría las graves revueltas que agitan los años de la transición del siglo IX al X, y también los enfrentamientos entre los propios musulmanes muy desunidos, pues tanto los árabes como los bereberes mantendrían al Andalus la estructura tribal de sus lugares de origen, y por ello las disputas que caracterizan este modelo de organización social que
que es la base de una permanente rivalidad entre clanes, es decir, que siempre van a estar abocados a guerra civil entre ellos, por sus distintos orígenes, tribus, etc. La historia política de Al-Ándalus estuvo repleta de disputas tribales, que entre árabes, cuasíes y yemeníes, y entre estos los bereberes, se fueron dividiendo entre sí. Es curioso porque si lo planteamos con el escalafón actual de nuestra sociedad, parece que España siempre ha estado a la gresca internamente. Y es así de triste, pero es la verdad. Somos un país que nos gusta estar a la gresca. La diferenciación étnica. Desde los tiempos de la Reconquista ya aparece con nitidez. El grupo musulmán no constituía una unidad, sino que bajo la unión puramente religiosa se mantenían fuertes corrientes de diferenciación que se plasmarán en la propia construcción de la sociedad andalusí. Vamos a hablar primero de la etnia árabe. Los árabes, ya fuese por los llegados con Musa o los primeros colonizadores baladíes, los integrantes de los chundos o de los sirios e incluso de los que acompañaron a Abderramán en su ida a Damasco y después a la península, así como todos aquellos que arribaron al Andalus de aquella procedencia, constituyeron una aristocracia siguiendo el modelo omeya. Y esta situación se mantendrá, entre otras cosas, porque al Andalus no se produjo una ruptura que sacudió el califato oriental en el 750, y el cambio de estructuras al sustituirse el arabismo por el islamismo, pues el gobierno de Abderramán I fue continuador de dicha organización social omeya, que será respetada por sus sucesores pese a que dieron un marcado carácter orientalizante a su gobierno, especialmente desde la subida al poder de Abderramán II. El carácter hegemónico del grupo árabe ya es perceptible ahora en el asentamiento del solar hispano, pues acapara mejores tierras que pasan de ser cultivadas muchas a veces por los mismos colonos y siervos que las trabajan bajo el señor visigodo, y también se distribuirá el ejercicio exclusivo de las funciones militares y judiciales. Con esto, los árabes constituyen un grupo aristocrático dedicado a la administración, al comercio y la explotación de grandes propiedades que habían crecido o recibido en repartos muy favorables, que muchas veces constituye o sustituye al visigodo en posesiones y funciones, cuya peculiaridad es el carácter cerrado, vulnerando las prescripciones coránicas y creando una situación hiriente para el resto de islámicos que no tienen el camino para lograr estas metas que la religión les permitía, siendo tan musulmanes como los árabes. En realidad, si se atiende a la expresión o la expansión islámica, es posible apreciar cómo en diferentes zonas del imperio la situación se repite. La hegemonía árabe en el oriente, de donde los clanes de esta etnia imponen toda su superioridad, amparados por el poder omeya de Damasco en la zona de Siria, y desdeñando al resto de poblaciones y zonas, dando pie para que vayan creando un clima desfavorable que alimentará rebeliones. En el Al-Ándalus sucede lo mismo, pues hay que tener en cuenta que la propia posición de los árabes en el contexto general del conjunto de musulmanes en el que son minoría, en España, según los cálculos más generosos, podrían llegar a 60.000 frente a los más de 100.000 bereberes, y los más numerosos contingentes autóctonos, una minoría que tiende a cerrarse con un objeto de defender su hegemonía, fomentando la cohesión entre sus miembros y superando en la medida de lo posible las diferencias tribales. Pues las disputas entre yemeníes y cuasíes realmente tenían gran protagonismo y adquieren un validato bastante grande. No son obstáculo para que unos y otros dejen de considerarse ante todo árabes y por ello obligados a defender juntos su carácter dominante frente a las pretensiones de otros musulmanes, especialmente los bereberes, facultados por la misma religión para aspirar a un ascenso social que implicaba la potencial amenaza de creación de nuevos grupos aristocráticos de diferente etnia y consiguiente pérdida de peso específico del poder árabe. De este inicio hegemónico, la supremacía
del elemento árabe se acentuará durante los gobiernos de Abderramán II y Al-Hakam II, fases en las cuales se produjo la llegada de orientales no militares, elevada cultura, que se integraron en un grupo aristocrático y propiciaron el giro orientalizante de Al-Ándalus, manifestando en la propia concepción el poder y su ejército en la radicalización de posturas respecto a los no musulmanes y de los diversos campos de cultura. Ahora hablaremos a continuación de los bereberes. Un segundito que voy a beber un poquito de agua que me quedó seca. Bueno, los bereberes, su expansión por el norte de África, al igual que sucedió en otras zonas, las fuerzas musulmanas árabes fueron entrando en contacto con elementos indígenas que siguieron desarrollando su actividad en el seno de la nueva organización establecida en la provincia de Ifriqiya, cuya capital, Kairouan, se convirtió en el centro de reclutamiento de bereberes islamizados, que desde el punto de vista o desde entonces formarán el grueso de las contingencias militares enviados al reino visigodo con Tarik, a los que se sumaron nuevas oleadas muy significativamente como los mercenarios durante el siglo X, mucho más numerosos que los árabes. Su importante papel desde el punto de vista militar, pero socialmente secundario, nace al mismo instante de su conversión, pues eran musulmanes de religión, aunque no de etnia árabe, factor primordial para explicar el comportamiento futuro de los bereberes a los pocos años de la presencia islámica en el Al-Ándalus. La diferenciación étnica se sumará también el desigual reparto del botín y el asentamiento territorial que se les asigna en las zonas rurales, despobladas y montañosas, sobre todo de la meseta norte, alejadas de importantes núcleos de población y de las tierras fértiles, con lo que se encuentran apartados de los cargos ciudadanos y de las fuentes de riqueza. Allí mantendrán su vida tradicional y sumirán y rumiarán una creciente animadversión hacia los árabes por la marginación que les dispensan, y también porque después de convertirse su situación económica tampoco había mejorado sustancialmente, ya que estaban obligados a pagar el haraj, una contribución territorial que en el principio solo tenían que abonar los no creyentes. La contradicción existe entre su situación real y los derechos que como musulmanes tenían se manifestó en la actitud del descontento que desde los primeros tiempos se mantuvo la población bereber y que protagonizó diversos movimientos de protestas que alcanzaron un punto culminante en la gran rebelión del año 740 durante el gobierno de Bali Uqba ibn Khalaj Saluli, entre el 734 y 41. Para entonces el movimiento de protesta se había transformado en algo mucho más importante debido a la penetración entre los bereberes de la doctrina jarachí, surgida en Oriente alrededor del 657 y que defendía que, siendo del Islam una comunidad de creyentes en la fe, hacía a todos iguales. El poder político debía ser el resultado de una elección por parte propia de la comunidad y no de depósito hereditario de un linaje, y por ello, en opinión de los ideólogos del movimiento, el cargo de dirigente de la comunidad islámica podía recaer en cualquier creyente, fuera cual fuera su etnia o su origen, con tal de que fuera un buen cumplidor de los preceptos religiosos. Las medidas de represión tomadas en varios lugares desde Egipto a España provocaron la rebelión de los bereberes norteafricanos que se apoderaron de Tánger, mientras que al-Ándalus abandonaron las zonas de la meseta que les habían sido asignadas y marcharon sobre Córdoba, en donde derrotaron a los árabes, provocando la caída de Uqba y la sustitución de Abd-Malik ibn Qatan al-Fihri, que iniciaba su segundo y corto mandato. En realidad, entre los bereberes de Al-Ándalus, el aspecto doctrinal de la querella estaba pasando por un segundo plano, para centrarse en el descontento por el trato inferior que se les dispensaba y se modifica esta situación. Mientras que desde Damasco se enviaban un fuerte contingente, 30.000 hombres, para reprimir dichas insurrecciones en el norte de África, los bereberes hispanos amenazaban varias ciudades como Toledo, Medina Sidonia, llegando incluso hasta los arrabales de la propia Córdoba. Pero los 10.000 sirios que dirigidos por Bagh desembarcaron en Algeciras no tardaron en imponerse a los rebeldes
que, derrotados y cruelmente reprimidos, en gran número emigraron al territorio norteafricano, dejando al Andalus sumida en una anarquía que propiciaría el derrocamiento de Abdelmalik y la instauración de la dictadura militar de Balj. Los que quedaron en Al-Ándalus y escaparon de la persecución tampoco regresaron a tierras que les habían sido asignadas, sino que se sometieron al clientelaje de los árabes poderosos en la seguridad de que en esta situación por lo menos no pagarían el impuesto. Muchas veces equiparados a los muladíes, participaban en las revueltas que se produjeron contra el poder central durante el siglo IX, y su número creció con nuevos aportes de mercenarios contratados como fuerza militar por los califas y por Almanzor, aunque su situación social en general no experimentó variaciones relativamente importantes y su posición de inferioridad se mantendría por el tiempo. Ahora hablaremos de los muladíes, que también confluían en estas etnias. En la época de la conquista musulmana y durante el periodo más o menos largo, los habitantes de la península se les ofreció una doble posibilidad de convertirse a la nueva religión o permanecer en la que tenían, y no fueron pocos los que optaron por la primera, de modo que los conversos de origen hispano crecieron hasta llegar a ser el elemento principal de la población andalusí, distinguiéndose habitualmente entre la primera generación de conversos, que eran los musalima, nuevos musulmanes, y a sus descendientes, los muwalad, en plural muwaladum, que dio origen al término muladí. En general, la situación de los muladíes tras su conversión era muy similar a la de los bereberes, pues nunca fue de plena integración en el disfrute de igualdad religiosa, y esta diferenciación respecto a los árabes los equiparó con aquellos a la hora de llevar a cabo movimientos de rebeldía en demanda de esa igualdad de derechos, aunque en la mayoría de las agitaciones muladíes había otras connotaciones sociopolíticas de mayor alcance. Ahora bien, entre los hispanos convertidos al Islam hay que diferenciar dos grupos que se corresponden a la estructura social y población existente en el reino visigodo. Por un lado, la aristocracia, cuyos miembros quedaron bajo el dominio del imperio musulmán, primero amparados por los pactos cuyo ejemplo más significativo es el de Tudmir en el 713, que conservaron una posición elevada sobre el resto, y los hispanogodos, según su nivel social y su ámbito, que era equiparable al de los árabes en el suyo. Después de esta conversión mantuvieron su situación socioeconómica, a lo que contribuyó la actitud que hacia ellos mostró la aristocracia árabe, que si bien mantuvo siempre una posición excluyente respecto a los bereberes, relajó su carácter cerrado cuando se trataba de otros sectores de alto rango de la población, aunque fuesen tan conversos como los nómadas norteafricanos. La convivencia en las ciudades entre los aristócratas árabes y hispanos derivará en una hispanización cultural de los árabes, así como la islamización de los hispanogodos, produciéndose un acercamiento entre los intereses de ambos grupos que se unirán conforme se vayan incorporando a una nueva religión los miembros de la aristocracia goda. Finalmente, el incremento de las conversiones a lo largo de los siglos IX y X terminó por romper el aislamiento árabe, de modo que a finales del califato no existían apenas diferencias entre la aristocracia de origen árabe y la procedencia hispana, formando un frente común para anular los esfuerzos de quienes se disputaban el poder, en caso de los bereberes y los eslavos. Y si bien siempre existía una cierta posición predominante en el elemento árabe, en el que van siempre en varias ocasiones van a tener que emparentar con indígenas mediante matrimonio o concubinato, de donde resultan troncos familiares que presumen de su arabismo, aunque al poco tiempo tal componente era mínimo, porque muchos de los frecuentes intentos de hispanogodos convertidos tratasen de mostrar su origen árabe, llegado incluso a inventar árboles genealógicos extraordinariamente peregrinos pagados a precio de oro. Otros, por el contrario, conservaron su origen de familia romano, por el que eran fácilmente reconocibles, como sucedía con los Banu Angelino o los Banu Sabarico de Sevilla, al igual que sucedía con el cronista Ibn Cuitya, hijo de Goda, que se vanagloriaba en el siglo X de su linaje, que entroncaba con el propio rey Bitiza a través de su nieto Sara, convertida al Islam, y que descienden de los Banu Hajjaj,
que junto a Banu Khaldun se enfrentaron a clanes muladíes como los Banu Sabárico en Sevilla durante el 890, durante el gobierno de Emir Abdalá, en el 888 al 912. No todos los nobles hispanos, tras la conversión, se alinearon junto a la aristocracia árabe, y en las zonas alejadas de Córdoba, con escasa población árabe, dirigieron sublevaciones en las que se mezcla el deseo de independencia y el igualarse a los árabes. Sin duda, el caso más representativo de esta época lo constituye Banu Qasi, familia que arranca de la conversión del conde visigodo Fortún y que por su riqueza y poder se consideran iguales a los dirigentes árabes que mantenían frente a ellos una actitud de rechazo, y por ello decidieron conseguir por las armas la posición social de su origen o que su origen les impedía. Bueno, básicamente les pasa a todos prácticamente lo mismo, o sea, son luchas de tribu. Ahora hablaremos, parte importante también, de la diferenciación religiosa. Las prescripciones coránicas que imponían el respeto hacia aquellas comunidades cuyas religiones eran monoteístas anteriores al Islam y que poseían una parte de verdad revelada propiciaron que los musulmanes considerasen a los cristianos y a los judíos las gentes del libro, entre comillas, que se configuran bajo la denominación de protegidos dimníes. Los practicantes de las religiones bíblicas eran tolerados, pero ello suponía una equiparación con los musulmanes y su situación venía definida por el respeto que los islámicos debían manifestar por la religión, propiedades, leyes y costumbres de los protegidos, quienes quedaban bajo la jurisdicción de sus propios dirigentes en las cuestiones que les estaban atribuidas, tal y como se reconoce en los pactos. Por otra parte, los cristianos y judíos quedaban obligados a respetar la religión musulmana, pagar los impuestos establecidos, no hacer manifestaciones públicas de culto ni proselitismo irreligioso entre los musulmanes, no impedir la conversión al Islam de quienes deseaban hacerlo y no vestir como los musulmanes a los que había que honrar y respetar, no llevar armas ni tampoco guardarlas en la ciudad o en los lugares denominados por los islámicos y no tener esclavos que antes hubieran pertenecido a los musulmanes. O sea, esto era una de las normas y distinciones. Por otro lado, hablaremos también de los mozárabes. La población numéricamente más importante sometida a las autoridades islámicas fue la cristiana. En los primeros años, la ocupación musulmana, los mozárabes constituyen una amplia mayoría de población. Por su género estuvo en continua disminución desde que el primer momento, debido sobre todo a dos factores ya visibles en el siglo IX. Uno, la conversión al Islam, que permite la incorporación íntegra de la sociedad musulmana con derechos en teoría idénticos, y la otra, la emigración hacia los núcleos del norte, estimulada además por los monarcas cristianos que precisan de pobladores para repoblar las tierras que iban recuperando, aunque en este terreno debió ser un fenómeno de reducidas dimensiones, frecuentemente limitada a un grupo de clérigos y monjes. En cualquier caso, tanto en la conversión como en la emigración también tendrá mucho que ver el endurecimiento de la situación de un desprestigio cultural de los cristianos y sobre todo de sus clérigos en la sociedad andalusí. La comunidad mozárabe conserva sus propias autoridades. Frente a cada comunidad local se halla el kumis, un conde que representa a la comunidad ante las autoridades musulmanas. Un segundito, por favor. Bueno, como habíamos visto y estábamos diciendo, las comunidades mozárabes conservan sus propias autoridades. Frente a cada una o cada comunidad local se llama el kumis, un conde que representaba a la comunidad ante las autoridades musulmanas. Tenía sus propios recaudadores, impuestos o exceptores y jueces que regulaban los pleitos entre mozárabes, con arreglo a la antigua legislación visigoda. También se conservó la estructura religiosa, manteniéndose las sedes episcopales y metropolitanas de Toledo, Mérida y Sevilla. ¿Os acordáis? Los metropolitanos eran los obispos anteriores a la denominación musulmana, así como los obispados dependientes de cada una de ellas, aunque el dirigente musulmán se reservaba el derecho
a la aprobación sobre los nombramientos de los obispos y arzobispos. A pesar de toda esta tolerancia, cuya realidad convendría revisar y que no excluía una constante discriminación, la comunidad mozárabe se sentirá amenazada por una creciente islamización. En varios sectores intransigentes del mozarabismo se dará voz de alarma ante el proceso que podía ocasionar la extinción de tal comunidad cuyo número disminuía debido a la conversión al Islam, por la indefensión ante la religión dominante y las generaciones más jóvenes, aunque el problema más grave era la de la pérdida de las señas de identidad colectiva por la adopción de modas en el vestir, usos, alimentos, idioma, música, literatura y otros que eran propios de la sociedad musulmana. La reacción más extrema es la llamada cuestión mozárabe, que sería protagonizada por el presbítero Eulogio y por Álvaro, un laico al parecer de ascendencia judía que alcanzó gran virulencia durante el mandato de Abderramán II, radicalizándose las posturas, pues entre los ulemas también había una preocupación porque ciertas influencias de origen cristiano provocaban desviaciones religiosas entre los musulmanes, por lo que se juzgaba muy conveniente eliminar la convivencia de ambos credos, lo que implicó el agravamiento de la situación social de los mozárabes que buscaban una salida en el cambio de religión. En efecto, según explica el propio Álvaro, la comunidad mozárabe se apreciaba un aumento de la utilización de la lengua y escritura árabe, acompañada de una tendencia, por llamarlo de alguna manera, cada vez más acusada hacia la conversión, de manera que peligraba la propia existencia de la comunidad cristiana. Para frenar este proceso, se ideó un sistema original, aunque sanguinario e inútil, destinado a romper la comunicación entre mozárabes y musulmanes y crear un aislamiento que preservaría su comunidad, para lo cual se utilizó la ejecución pública en Córdoba, en el 850, de un sacerdote condenado por haber insultado al profeta, presentando el hecho, y no sin ciertas dosis demagógicas, como la demostración de la crueldad e intolerancia del régimen que ocultaba tras su debilidad. Fue por entonces cuando comenzaron a preparar un movimiento de resistencia, martirio y voluntario. La tolerancia islámica hacia la gente del libro tenía sus límites en las injurias al Islam, que eran castigadas con dureza, de modo que solamente hacía falta unos mozárabes firmes en su fe, decididos a todo y que injuriasen a Mahoma y fuesen condenados y ejecutados para confesar blasfemamente la falsedad del profeta y de su religión, y que la verdadera creencia era la cristiana. Durante el 851, varias decenas de mozárabes de ambos sexos, clérigos y religiosos laicos, se presentaron dispuestos a sufrir el castigo ante la desesperación de los cadíes, que no podían dejar pasar los insultos porque se quebrantaría su autoridad, pero tampoco querían convertirse en verdugos crueles. Abderramán II trató de atajar el problema pidiendo al arzobispo de Sevilla que convocase un sínodo en el que el primer emir estuvo representado por el mozárabe Gómez, recaudador de impuestos de la comunidad. El sínodo declaró ilícito el martirio voluntario, pues atentaba contra la vida, y esto estaba prohibido por la moral cristiana, pero la decisión fue rechazada por los mozárabes más exaltados, argumentando que fue tomada bajo presión de las autoridades cordobesas, y los martirios voluntarios continuaron incluso después de que los mozárabes de Toledo, de cuya sede se había nombrado titular a Eulogio. Muhammad I heredó de su padre este grave problema social y decidió emplear una política de intransigencia y mano dura contra los mozárabes. Hablamos ahora de los judíos, que también coexistían. Constituían un grupo de población cuyo número era importante, aunque muy inferior a la de los cristianos, y estaban sometidos a las mismas normas, aunque la colaboración que prestaron a la invasión musulmana fue especialmente como guarniciones de las ciudades ocupadas, y el papel económico que desempeñaban les permitieron, en primer lugar, gozar de un lugar privilegiado, y si bien hay que indicar que un buen sector serían simples trabajadores. La población judía creció durante el Emirato y el Califato como consecuencia de la emigración desde el norte de África, y se agrupaba en comunidades independientes, importantes en algunas ciudades, entre las que se conectaba o se concentraba Toledo, Granada y Córdoba y Lucena. En fin,
La diferenciación jurídica. Esto también es importante porque la diferenciación jurídica es una de las bases que tienen lugar en esta época para diferenciar las clases sociales de esta gente. Dejadme un segundito, porque no sé por qué, pero creo que se me ha perdido esto aquí. Lo estaba buscando, es que si me pierden los marcadores no puedo leer. La sociedad islámica era esclavista y Al-Ándalus no fue la excepción. A medida que la sociedad se hizo más compleja, su comercio se convirtió en una especialidad a la vez que se importó de forma más selectiva con objeto de descubrir y cubrir las necesidades que se planteaban. Los esclavos ya cautivos capturados por las aceifas o en las aceifas contra el norte o comprados en mercados se dedicaban a las tareas agrícolas e industriales. También se empleaban en funciones domésticas de los administradores con las propiedades de sus dueños como soldados, llegando en ciertos casos a ocupar puestos de relevancia. Entre los esclavos destacaban los eunucos, mucho más caros que los enteros, pues gozaban de una situación especial debido a la confianza que les dispensaban sus dueños, sobre todo los que se encontraban al servicio de emires y califas, quienes aparte de encomendarles la guarda del harén en varias ocasiones, los situaran frente a los organismos civiles y militares, y su preparación, porque imposibilitados de tener descendencia, se suponía que no generarían intereses de familia ni tampoco tendrían como oficio de amasar fortunas. Fuesen o no eunucos, los esclavos que tenían a su cargo los oficios superiores del palacio recibían el nombre de fata y de ellos configuraban al frente de la casa del califa y respondían ante él del buen orden de los servicios palaciegos y compartían el mando de la guardia personal del príncipe. La milicia de esclavos eslavos, conocidos como los mudos o jurs, que en su desconocimiento realmente eran mudos porque no hablaban árabe. La dirección de los distintos oficios palatinos correspondía a diversos fatas elegidos por el califa. Ahora hablaríamos básicamente también de que no había esclavos de religión musulmana y un medio para dejar la esclavitud precisamente era la conversión. No obstante, la manumisión o liberación de un esclavo no significaba su plena identificación como persona libre, ya que mantiene ciertos vínculos con su antiguo propietario, lo que sigue siendo considerado como cliente o como le llamaban, maula. Así eran sus descendientes. Se creó así una especie de nuevo grupo social, cuyo poder e influencia serán en función de su antiguo señor, pero que tienen trascendencia en la importancia de las tensiones políticas. Ahora vamos a hablar de la ciudad y del campo. Bueno, pues en cuanto a la sociedad y el campo, la sociedad andalusí es netamente urbana, aunque Al-Ándalus, a diferencia de lo que sucedía en el Oriente, los musulmanes crearon unas pocas ciudades, como por ejemplo Almería, Alcácer, Dosal, orientadas respectivamente hacia el comercio mediterráneo y atlántico, y otras como Murcia, con finalidad militar y administrativa. Por lo general, el dominio islámico se limitó a desarrollar los centros ya existentes de época anterior, que fueron revitalizados al integrarse en ámbitos comerciales de Al-Ándalus, pudiendo señalarse entre los centros de importancia, aparte de Córdoba, que era la capital y la ciudad más poblada, una serie de ciudades cuya población se estima entre 15.000 y 30.000 habitantes, como Sevilla, situada en una fértil comarca y bien comunicada comercialmente a través del río con el ámbito africano, Málaga y Almería, que se encontraban volcadas en el mar o en las actividades del mar con sus actividades comerciales, sobre todo la última, vinculada a la especialización y la construcción de barcos, centrada en los astilleros, por ejemplo, de Pechina, Granada con su fértil Vega y Valencia, ciudad que adquirió un desarrollo de cultivos hortícolas. De hecho, la huerta valenciana viene ya de esa época, para que lo sepáis todos. Toledo, una importante comunidad mozárabe, por ejemplo, Zaragoza, gran centro del poder de la población muladí, menores entre 2.000 y 10.000 habitantes, para núcleos como Algeciras, Mérida, Badajoz y Murcia, que en su mayoría contaban con un perímetro amurallado en toda la mezquita y era el punto de referencia junto a ella donde empezaba el zoco o el barrio comercial, mientras que los arrabales se ubicaban las dependencias artesanales. Sin duda el zoco era el elemento más distintivo de la ciudad
ciudad, junto al hecho de ser centro político, administrativo y cultural, constituye un modo de habitual comunicación social y económica entre la ciudad y el medio rural que la circunda. Este lugar, con sus tiendas artesanales, con su horario fijo y la atención al público, los bazares, etcétera, proporciona una sociedad urbana en un lugar de expansión y ciudad de su auténtico ambiente urbano. De hecho, tengo un reportaje exclusivo del National Geographic que habla de la situación de la mezquita de Córdoba y de la Alhambra, en el que hay esto. Esto os lo voy a intentar colgar en este vídeo a través de un link para que lo podáis visualizar, ¿vale? Básicamente, pues eso, era el comercio. La economía, respondiendo al carácter urbano de la economía andalusí, estaba íntimamente relacionada en el mundo de las ciudades y las actividades comerciales e industriales en su crecimiento. Es decir, que toda la economía de este periodo andalusí, realmente su apogeo está en el centro de las grandes ciudades. Bueno, pues eso, Córdoba, Sevilla, etcétera, etcétera. A modo de vida urbano supone el grupo de existencia de grupos especializados que terminan diferenciándose socialmente tanto por su riqueza como por las funciones que se desempeñaban. Es decir, surgen aquí los primeros gremios, entre comillas, pues el gremio de alfareros, el gremio de pescadores, el gremio de horticultores, el gremio de artesanos, orfebres, todo este tipo de cosas, ¿vale? Cada agrupación artesanal tenía lugares fijos de fabricación. La venta de sus productos se hacían en la calle, en una calle determinada, una plaza, o lo que es más bien hablado, el zoco, o mercado permanente o periódico, donde salían a la venta una gran variedad de productos. En este recinto de gran actividad económica y social se desempeñaba lo que es el cometido de lo que es el comercio, principalmente, cuya actividad ya se encuentra regulada desde el siglo IX, tal y como recoge la obra del jienense Yahya ibn Omar en el 828 al 901. Se trataba de un oficial delegado en la autoridad que vigilaba con regularidad las transacciones de los procesos de fabricación mediante el nombramiento de un síndico para cada corporación, con la comisión de vigilar a los integrantes de esa etnia mercantil, y que directamente era la responsable de la que hacían las tributaciones al conveniente califato. También era una sociedad muy basada, por supuesto, sobre todo si tenemos en cuenta la gente pobre, esclavos, que trabajaban la tierra, trabajaban la ganadería, cultivaban pues eso, los campos de los grandes terratenientes, y se dedicaban también a fabricar bueno, pues eso, lo que era la artesanía, la minería y otro tipo de actividades, pero vamos, principalmente fue una sociedad muy comercial y muy mercantil. Bueno, en definitiva, ese resumen, incluyendo la cultura andalusí, más o menos, que es lo que ya hemos destacado en estas páginas, os dejaré ahí un pequeño enlace en el vídeo para que podáis acceder a cómo específicamente estaban socializados. Y bueno, como ya nos vamos de tiempo, básicamente mañana empezaremos a hablar de las fórmulas políticas y administrativas del Al-Ándalus, último capítulo ya, que será el preámbulo para lo que es el famoso concepto de la repoblación y el prefeudalismo que se va a iniciar en esta época, ¿vale? Pues nada, lo dejamos aquí. Disculpadme por las varias interrupciones, pero bueno, básicamente, como os he contado, hoy tampoco me encuentro muy bien. Tengo un poquito de fatiga visual y como me mareo a veces cuando leo, pues bueno, yo creo que por hoy 51 minutos están bien. Recordaros que os podéis suscribir, que apoyéis el canal, porque para mí sería importante, ya que sí que me gustaría poder llegar a distribuir la cultura a gran parte de la población, a gran parte de la gente que esté interesada en saber cosas que a lo mejor ahora pues se ven cortos de tiempo y no lo pueden estudiar, que a lo mejor en las escuelas se quedan en resúmenes laxos, pues en fin, que se pueda tener un poquito de acceso a este tipo de información, que como veis es súper contrastada por grandes universitarios y grandes catedráticos, ¿vale? Bueno, pues nada, muchísimas gracias y que tengáis un feliz lunes. Hasta luego.